Buenos días. El título de esta predicación, no sé si lo habréis visto, pero es Si eres hijo de Dios. Y es que vamos a hablar de un texto que es bastante conocido, que es la tentación de Jesús. Es un texto mega, ultra, hiper y todos los prefijos que queramos poner delante de lo conocido que es, ¿no? Pero si creemos que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, también es actual y siempre vale la pena volver a determinados textos, aunque parezca que ya los conozcamos. Que baje esto. Tampoco hay que bajar. Bueno, de ahí no pasa. Pero antes de empezar con el texto, me gustaría hacer una pequeña contextualización, porque es uno de los primeros episodios de la vida de Jesús. Entonces, Jesús nace, como sabemos, en Belén, con toda la escenografía y todo lo que ocurre, los sucesos que celebramos siempre en Navidad. Y a la edad de 30 años aproximadamente va al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Este bautismo de Jesús no es como los bautismos que hacemos nosotros, que son una muestra pública de la fe que hemos creído, en particular cada uno, y tampoco es el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Es porque Jesús no había pecado, entonces no tenía nada de lo que arrepentirse. Jesús se bautiza y esto sirve como inicio de su testimonio, de su ministerio, perdón. Sirve como inicio de, digamos, su carrera pública, por decirlo de algún modo, su ministerio público, donde va a empezar ya a hacer milagros, a hablar de sí mismo y a predicar quién es Él. Y justo después de ese bautismo ocurre este episodio. Justo después de que Dios desde el cielo hable y diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, justo después de eso Jesús se va a ir al desierto. Quiero que me acompañéis a Mateo 4, versículos del 1 al 11. Son poquitos versículos, pero tienen tralla y espero que dé tiempo a tratar todo lo que hay que tratar. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta no es, obviamente, la única ocasión en la que Jesús fue tentado, pero sí es la más representativa de su vida. Jesús, el Mesías prometido para el pueblo de Israel, aquel que va a liberar al pueblo de la esclavitud. ¿La de los romanos? No, mucho mejor, la esclavitud del pecado. Jesús va a cargar en esa cruz el pecado de toda la humanidad. Toda la humanidad que ha habido antes y toda la que va a haber después. Jesús va a cargar en esa cruz con el pecado de absolutamente todo el género humano. Va a pagar la muerte que merecemos tú y yo por haber pecado. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado
es muerte. Y cada uno tiene que pagar su propio pecado con su muerte. Pero para que ese sacrificio de Jesús pueda hacerse, para que tenga sentido y tenga ese impacto, tiene que morir sin pecado. ¿Por qué? Porque si Jesús peca, su muerte solo sirve para su propio pecado. Su muerte solo pagaría su propio pecado. Por eso es tan importante que Jesús, el Hijo de Dios, muera sin pecado, para que tenga ese impacto eterno y absoluto para todo el género humano. En este pasaje Jesús es puesto a prueba. Y Jesús va a triunfar donde todos los demás han fracasado. Jesús va a romper con toda la tradición histórica de fallar a Dios. Jesús va a romper con esa tradición de no llegar a cumplir la ley, con toda esa tradición de clavarle un puñal por la espalda a Dios, con toda esa tradición de idolatría. Jesús va a romper con todo eso. Adán y Eva fracasaron cuando, Génesis 3, cuando fueron puestos a prueba. Consecuencia, entra el pecado en el mundo. Entra la separación entre Dios y el humano. Entra la muerte física y espiritual. El pueblo de Israel también fracasó. Fue puesto a prueba a las puertas de la tierra prometida y dudaron que fuera posible la victoria. Números 14. Consecuencia, 40 años vagando por el desierto hasta que toda esa generación de incrédulos falleciera. Vamos a leer en Números 14, versículo 11. Me gustaría que algún joven pueda leerlo. Lucas, por ejemplo, ahora cuando lo proyecten. Números 14, versículo 11. Espera un momento a que lo encuentre la gente. Ahora te diré. ¿Lo tenemos? Solo el versículo 11, Lucas. Con voz fuerte y clara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo esta la gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Vale. Y ahora, Leonela, el versículo del 20 al 23. Seguimos en Números 14. El Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que me llena toda la tierra, Vale, versículo que 22. aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Aquí encontramos el momento en el que Dios dice: ninguno de los que me despreciaron verá la tierra prometida. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Eso está diciendo el Señor ante esta generación de israelitas. Hemos visto, Adán y Eva fueron puestos a prueba, fracasaron. El pueblo de Israel fue puesto a prueba, fracasó. Y Jesús va a enfrentarse directamente a Satanás, al igual que Eva, cara a cara. Pero no va a olvidarse de quién es Dios, a diferencia del pueblo de Israel, que sí lo hizo. Vamos a analizar la primera tentación. Si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué os parece? ¿Es algo legítimo? Aquí Satanás está haciendo algo en lo que es experto. ¿Cómo se le conoce? Padre de mentira, el engañador. Va a sembrar dudas. Las oraciones condicionales, a nivel semántico, implican que si la prótasis tiene lugar, la apódosis también tiene lugar. Alguien que haya hecho el selectivo hace poco sabrá de esto. Bueno, igual hicieron morfología y no sintaxis. De
ahí vienen los prefijos pro en griego, delante, y apo, después. Es decir, un ejemplo claro para que lo entendamos. Si apruebas el examen, iremos al parque. ¿Vale? Una oración sencilla con la que todos entendemos. ¿Qué pasa aquí? Si la prótasis ocurre, si apruebo el examen, ocurrirá también la apódosis. Iremos al parque. Y Satanás es muy zorro. Y usa este tipo de oración condicional para tender una trampa. Si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Era Jesús el hijo de Dios? Por tanto, debería hacer eso, ¿no? Como Jesús es hijo de Dios, por tanto, parece que podría hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Pero aquí hay una clave. El poder potencial no implica poder moral. La capacidad de hacer algo no te legitima para hacerlo. Que yo tenga la capacidad de hacer algo, poder potencial, no significa que deba hacerlo, poder moral. Y Jesús efectivamente era el Hijo de Dios, efectivamente tenía el poder potencial, tenía la capacidad de hacer que esas piedras se convirtieran en pan. Pero por encima de su poder estaba su sometimiento a Dios. Y de ahí viene esta fantástica respuesta. No solo de pan vive el hombre. ¿Sabéis cuándo se dice esto? Esto lo encontramos en el segundo discurso de Deuteronomio, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 28, y es un capítulo dedicado a la lealtad de Dios, haciendo referencias a múltiples sucesos donde el pueblo de Israel pecó. Me gustaría que leyéramos en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y lo va a leer Tania con voz fuerte. Pásame hacia aquí el micro. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Lo tienes si no proyectado, si lo ves mejor ahí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te aflijo y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es aquí donde se encuentra esta frase, esta respuesta que le da Jesús. Y es interesante porque este versículo está haciendo referencia precisamente a cómo el Señor usó el desierto para humillar a Israel. Pero lo estuvo alimentando con maná. El Señor fue fiel ante un pueblo que no era fiel. Es decir, ese no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, lleva implícito que Dios es fiel, porque el suceso donde eso ocurre demostraba la fidelidad del Señor. Lleva implícito que Dios es fiel y que esa fidelidad le hizo alimentar al pueblo durante 40 años en el desierto. Satanás está intentando que el hambre de Jesús le haga pecar. Pero es precisamente el hambre lo que a Jesús le recuerda que Dios es fiel y que ya fue fiel ante un pueblo hambriento que deambulaba por el desierto. Por lo cual no va a dejar solo a su hijo. Y Jesús deja claro que tiene esto en mente con esta fantástica respuesta de no solo de pan vivirá el hombre. Y me gustaría ahora preguntarte, ¿de qué formas Satanás te hace creer que debes hacer algo solo porque tienes la capacidad de hacerlo? Porque fue con lo que intentó tentar a Jesús. ¿Puedes hacer esto? Hazlo. ¿De qué formas te tienta Satanás?
con esta misma premisa. Puede ser desde mentir en la declaración de la renta hasta aprovecharte de alguien. Cualquier ejemplo que se te ocurra en tu vida. Vas a comprar y no te han pasado un producto, pues eso que me ahorro. ¿De qué formas te tienta Satanás con la capacidad de hacer algo y tu deber moral? ¿De qué formas como puedo hacer algo, lo hago? ¿De qué maneras Satanás te tienta así? Quiero que te lo plantees. ¿Qué cosas haces solo por el hecho de que puedes hacerlas sin pararte a pensar si debes hacerlas delante de Dios? Como digo, puede ser desde cosas pequeñas a quizá cosas más graves o de mayor relevancia en tu vida personal. Ante ese dilema, ¿qué respondió Jesús? Que Dios es fiel. Y que por encima de su libre albedrío está su sometimiento a Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Y es que en esta primera tentación, Satanás no cita las Escrituras, pero Jesús sí. Y parece que aquí Satanás haga un clic. ¿Quieres hablar de la Biblia? Hablemos de la Biblia. Y ahora Satanás sí va a utilizar las Escrituras. Voy a tentarte con las Escrituras, parece que diga. Y en la segunda tentación, Satanás ya tienta usando la Biblia. Concretamente el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Voy a leerlo en Mateo, no vamos a ir al Salmo, ¿vale? Aunque haga referencia a eso. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Eso, como digo, lo encontramos en el Salmo 91, versículos 11 y 12. ¿Y qué hace Jesús ante este ataque de Satanás? Responder con Deuteronomio 6:16. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Y ahora yo entiendo la duda, porque seguramente Alexandra se estará preguntando, ¿y qué pasó en Masá? ¿Qué pasó en Masá? Que el pueblo de Israel dudó que Dios estuviese con ellos, porque tenían sed. Y luego viene ese famoso episodio de Moisés y la roca y el golpe para que brote agua. Y el nombre que le da Moisés a ese lugar es Masá, que literalmente significa tentación. Es interesante que el lugar ya se llame tentación, porque allí pusieron a prueba a Dios. Es decir, Dios en Deuteronomio 6 está dejando constancia en la ley de que no deben poner a prueba a Dios como lo hicieron en tentación. El nombre del lugar ya trae consigo a la memoria el propio suceso. Y Jesús usa ese versículo concreto para repeler a Satanás. Y es que el conocimiento de Jesús sobre las Escrituras es apabullante, porque Satanás le está atacando con un salmo, que al final es poesía, al final es algo que podemos interpretar. Pero ¿con qué está respondiendo Jesús? Con la ley. La ley es blanco o negro, la ley no entiende de interpretación, no entiende de recursos literarios, estilísticos ni retóricos. La ley es ley, punto. Jesús no responde usando un salmo, una profecía o una historia bíblica ni nada que dé pie mínimamente a interpretación. Jesús responde con la ley de Moisés. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. No cae en el juego de Satanás de descontextualizar un texto. Usa la ley, algo que no se puede sacar de su contexto. Porque el pecado siempre va a ser pecado. Eso es algo que tenemos que entender. El pecado siempre va a ser pecado. Por eso usar la ley de Moisés en esta situación es un balazo en la frente al diablo. Y ahora me gustaría que te preguntaras, ¿alguna vez Satanás ha usado la palabra de Dios en tu contra? ¿Alguna vez has pensado algo como, no pasa nada por pecar, porque total, Dios me va a perdonar después? ¿Qué más da?
¿Has sacado versículos de contexto para justificar tu forma de pensar, sabiendo que quizá no es la correcta? ¿O has sacado versículos de contexto para justificarte en una actitud o en algo que estás haciendo que sabes que estás desobedeciendo a Dios? Pero, claro, sí, si lo lees desde ese versículo, sí estoy desobedeciendo, pero desde este otro, con esta otra perspectiva, y le damos un giro y una carambola a la Biblia para intentar justificar lo que estamos haciendo. ¿Alguna vez te has visto en esa situación? Porque ahí Satanás te la está colando. Está utilizando la propia palabra de Dios en tu contra, para que tú te intentes justificar ante actitudes que en el fondo sabes que no están bien. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? La misma que hace Jesús. Primero, identificar la mentira. ¿Cómo identifico si algo es mentira o no? Sabiendo la verdad. Si ahora me viene Chimo y me dice que el Milan tiene una Champions, pues yo sé que el Milan tiene 7, entonces sé que me está mintiendo. Entonces, si yo sé la verdad, a mí no me cuelan una mentira. ¿Cómo puedo saber la verdad acerca de la Biblia? Leyéndola, pasando tiempo, meditando en ella, orando también en meditación de la palabra. Para identificar una mentira, para saber cuándo se está manipulando la palabra de Dios, tengo que conocer la palabra de Dios. Por tanto, la primera es identificar la mentira. La segunda, ¿qué hace Jesús? ¿Qué responde? No pongas a prueba al Señor tu Dios. La ley está por encima de mis sentimientos o percepciones. La ley está por encima de mis sentimientos o percepciones. Y luego viene la tercera tentación. Ahí ya Satanás va con toda la carne en el asador. Ha visto que en los primeros 2 rounds no ha podido y ahora ya va a pecho descubierto a combatir con todo. Ha intentado seducir a Jesús con sus propias palabras, ha fracasado. Ha intentado manipular la escritura para hacerlo caer, ha fracasado. Ahora ya le da igual todo y va con toda la carne en el asador. La tercera tentación, no está muy claro si es una visión, algo que ocurre, pero porque no hay un lugar físico desde el que se puedan ver todos los reinos realmente. Aunque tú te subas al Himalaya no ves el Machu Picchu. Entonces, como no hay un lugar físico desde el cual se vean todos los reinos, tampoco está muy claro si es una visión, pero lo que sí que es real es la propia tentación, y es a lo que vamos a entrar nosotros. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dice en el versículo 9 del capítulo 4 de Mateo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y ahora me pregunto yo, ¿acaso todo eso no le pertenecía ya al Señor? Siendo hijo de Dios, ¿acaso no le pertenecía ya todo el reino, todo el imperio, todas las autoridades, potestades? ¿No le pertenecía ya todo? ¿No era el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Qué le está ofreciendo Satanás entonces? Satanás le está ofreciendo evitar la cruz. Evitar la cruz. Pero esta es precisamente la misión de Cristo. Y de ahí que le diga, vete, Satanás. Y no es la única vez que Jesús va a ser tentado en esto, porque en Getsemaní le va a rogar al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La cruz no es algo agradable. Morir por tu pecado y el mío no es algo agradable. Y todo lo que Jesús iba a tener que sufrir siendo inocente es una completa locura. Jesús obviamente no deseaba la cruz. No deseaba morir crucificado como un simple delincuente desnudo ante humanos que se burlaban de él, pasando vergüenza y sufrimiento extremo. Pero ¿sabéis una cosa? Su obediencia al Padre estaba por encima
de su comodidad. Su obediencia al Padre está por encima de su comodidad. Y en Mateo 16, 24, si lo puedes proyectar, tráeme por aquí un micro, que lo lea Ana. Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Rechazar tu cruz, es decir, no tomar tu cruz, no negarte a ti mismo, son tentaciones con las que Satanás también te va a atacar. Satanás nos seduce con lo cómodo, con lo que no implica ponernos en riesgo, ya sea riesgo físico, social o de cualquier otro tipo. Satanás nos va a tentar con dejar atrás esa cruz para seguir al mundo. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, atrás el mundo, la cruz delante, como dice la famosa canción. Rechazar la cruz va a ser una tentación para cada uno de nosotros. Quizás en el contexto del colegio, de no decir que soy creyente para encajar en un grupo social. Quizás en el trabajo para, es que sé que mi jefe es anti todo lo cristiano y si va a crear esto tensión entre nosotros, prefiero ahorrarme, que sepa que voy a la iglesia. Satanás va a intentarte tentar con rechazar la cruz de 1000 maneras diferentes. He decidido seguir a Cristo, atrás el mundo, la cruz delante. Hemos hablado de diferentes formas en las que ataca Satanás. La primera, confundiendo lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Confundiendo lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Confundiendo mi capacidad con mi deber. La segunda, manipulando la Escritura en nuestra contra. Y tenemos que tener cuidado, porque si no conocemos bien la Escritura, nos la va a colar. Nos va a meter un gol por la escuadra y vamos a perder el partido. Manipulando la Escritura en nuestra contra es la segunda forma. La tercera, haciéndonos rechazar la cruz, negando a Cristo. Y esta es la más grave. Pero el título de la predicación, lo hablábamos al principio, es si eres hijo de Dios. Y es que Satanás comienza así 2 de las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, haz esto. Ataca a la identidad de Jesús. Nosotros somos también hijos de Dios, por la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados. Y Satanás también ataca esa identidad. Si eres hijo de Dios, no deberías hablar así. Un hijo de Dios no debería hacer eso. Un hijo de Dios no piensa las cosas que tú piensas. No pareces un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué sigues pecando en eso? ¿Alguna vez has tenido algún pensamiento así? Y alguna vez incluso nos lo han dicho otras personas, compañeros de trabajo, familiares. ¿Cómo puedes hacer eso si eres un hijo de Dios? Y también ahí Satanás nos ataca. Pues déjame decirte que si eres hijo de Dios, tu pecado no cambia eso. Si eres hijo de Dios, tu pecado no modifica tu identidad en Cristo. Todos estamos en un proceso continuo de seguimiento a Jesús. Y Satanás quiere que cada derrota sea la última. Quiere que con cada combate que pierdas tires la toalla, cuelgues los guantes y digas, no combato más. ¿Y a cuánta gente conocemos que le ha pasado eso? Creo que todos tenemos a personas cercanas que por dejar de luchar contra el pecado han acabado comidos por el mundo. Pero es que en esto consiste el Evangelio, en que no depende de mis fuerzas, no depende de la capacidad mental o física que tenga yo para resistir a Satanás.
siempre ha dependido de su perdón y su gracia y su misericordia cuando caigo. No depende de mis fuerzas, sino de las que me da el Espíritu Santo que está haciendo la obra en mí. Hemos hablado de diferentes formas de repeler a Satanás, pero si aún así pecas, si aún así no consigues con todo lo que hemos estado hablando combatir y caes, eres hijo de Dios. Si has creído que Jesús ha muerto por tus pecados y ha resucitado para darte vida. Si tú has creído eso, eres hijo de Dios. No importa que caigas hoy, mañana, esta tarde o dentro de 15 minutos. La sangre de Cristo ya ha pagado por todo el pecado que vas a cometer en tu vida. Así que no te dejes engañar. Si eres hijo de Dios, no. Soy hijo de Dios. No dejemos que Satanás ataque tampoco a nuestra identidad. Soy hijo de Dios, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es una realidad. Vamos a tener un tiempo ahora de reflexión y luego terminaré yo con una oración. Señor Jesús, gracias por no rechazar la cruz. Gracias por tu infinito amor y tu sumisión al Padre. Gracias por las lecciones que nos has dejado y gracias por derramar tu sangre para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y a ti, Dios, te doy las gracias por entregar a tu único Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es por él que podemos resistir a Satanás. Haznos crecer en ti y en conocimiento de tu palabra. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.